Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Días. Buenos días, Costa Rica. Buenos días. Buenos días, Costa Rica. Desde el servidor Marlon Méndez les saluda hoy, martes 2 de junio del 2026. Bienvenidos a su programa Contacto Comunal, que se transmite de lunes a sábado de 11 a mediodía, dándole gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud. Iniciando este mes de junio con proyectos, con salud y esperando que también ustedes tengan sus metas, sus objetivos, que mayo también haya sido productivo y exitoso en todo lo que hace. Así que iniciamos mes de junio, día de hoy. Saluda ya a nuestro compañero Andy Torres en los estudios de Radio Costa Rica, allá en Zapote, y a nuestra compañera Rebeca Navarrete en el tema del montaje de nuestra publicidad. Gracias a todos los patrocinadores que hacen posible este espacio, que se transmite en las diferentes plataformas, canal de YouTube en vivo, Facebook Live, y que todo el país está con nosotros y más allá de las fronteras. Así que gracias por estar hoy martes. La mañana aquí un poco nublada en Alajuela, y de aquí nos vamos a trasladar hasta Pérez de León. Allá vamos a conversar hoy con la doctora Axa Rojas Lara, audióloga, para comentar de esa parte tan importante como es nuestro sistema auditivo. Así que buenos días, doctora Axa, ¿cómo amanece? Hola, muy buenos días, Marlon. Muy bien, ¿y usted? Y bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? Por el espacio, por la espera. Y bueno, acá estamos para resolver todas las dudas. Bien, ¿cómo está ese Pérez de León? ¿Caliente, nublado, lluvioso? Todo eso junto, caliente, lluvioso, nublado. De todo, para todos los gustos. Estamos con los climas, con este cambio de transición de Sí, sí, verano a aquí invierno no que porta. discriminamos clima. Sí. Bueno, doctora, Sí, como hago con los invitados, siempre hablamos de la trayectoria, ¿verdad? ¿Por qué se metió usted en el tema de la audiología? La verdad, es muy joven usted para estar metida en eso, pero bueno, es parte de las profesiones que la gente escoge, ¿verdad? Entonces, ¿desde claro. hace cuánto está en ese mundo de la audición? Bueno, ya este año, ¿verdad? Cumplo 8 años de estar en el mundo de la audiología. Eh, Todo nace desde, creo que es algo que compartimos mucho los audiólogos, que todo nace desde el hecho de querer ayudar, ¿verdad? A otra persona. Pero ya tenemos 8 añitos recorriendo camino y seguimos. Muy bien, vamos a que nuestra audiencia conozca la importancia de nuestro órgano auditivo, ¿verdad? Que realmente Se, poco se habla porque se pegó un en poquito ahí el realidad, internet. digamos, lo utilizo. Pero creo que ya volvimos. No, le decía que tal vez para iniciar, doctora, hablar sobre las funciones del oído, ¿verdad? O sea, la función y
tal vez desde que nacemos, ¿verdad? ¿Existe algún examen o el que ya viene con problemas auditivos, usted los va detectando en el tiempo? Claro, bueno, contestando, ¿verdad? La primera pregunta que es lo de la función, ¿verdad? Del oído. Nuestro oído es un tema bastante extenso, pero el oído en sí se divide, ¿verdad? En tres partes: oído externo, el oído medio, el oído interno. Entonces, la funcionalidad de él, ¿verdad? Es lo que es la captación del sonido y hace transmisión por todos los oídos, el externo, medio, hasta que llegamos al interno, y del oído interno, ¿verdad? Parte la información al cerebro para que el cerebrito interprete los sonidos y nosotros podamos entender. Sí, contestando la siguiente pregunta, desde que se nace se tiene que hacer el tamizaje auditivo neonatal, que ese tamizaje súper sencillo se tiene que hacer en todos los hospitales. Eso es una sondita que se le pone al bebito en el oído y nos va a decir, se emiten unas ondas que la captan las células que tenemos en el oído interno, y el aparatito que tenemos va a detectar la respuesta de las células ciliadas y nos va a decir si el bebé está escuchando bien o si ya está presentando una pérdida de audición, ¿verdad? Muy bien. Eh, Lógicamente, como toda persona, eh, y vas perdiendo facultades con el tiempo, doctora. Claro. El tema vamos a ver, para, para poder explicarlo, si trabajo en un bar o si trabajo con máquinas, si mi trabajo durante los años es la bulla, el escándalo, etcétera, ¿verdad? ¿Eso es un tema natural, repercute ya siendo yo adulto mayor o en realidad si mi sistema auditivo es sano, no me llega a afectar? O sea, es un tema de herencia, es un tema de cuidado, ¿cómo se desarrolla esa parte? No, hay diferentes tipos de pérdida de audición, ¿verdad? Pero entre una de esas pérdidas auditivas está la pérdida que es inducida por ruido. Entonces, aunque yo no tenga un antecedente familiar que me diga que corro el riesgo de tener pérdida de audición, pero tengo la costumbre de escuchar música muy alta, mi trabajo me expone al ruido y no uso la protección auditiva adecuada, puedo tener 20 años que igual puedo sufrir de la pérdida auditiva por estar expuesto al ruido. Aunque tenga un sistema inmunológico bueno y demás, igual la exposición al ruido va a dañar las células del oído. Entonces, y claro, pasa, puede venir un adulto mayor a consulta, y uno le dice, se expuso al ruido, le hace una pregunta. No, hace muchos años fue, pero hace muchos años pudo haber sido en la juventud y repercute muchos años después. Entonces se cree que puede ser solamente por la edad, pero no, también influye todo el historial que tenemos a lo largo de nuestra vida. Hay gente que habla a gritos, hay gente que habla muy quedito. Eso es parte para que me escuchen o al final no escucho, entonces es un tema de, de rebote. Sí y no, porque hay personas que su voz simplemente es muy fuerte, ¿verdad? Entonces realmente yo no lo tomo tanto como un signo de pérdida auditiva, porque hay personas que hablan fuerte, su fonética es así, pero a la vez sí, porque una persona cuando está perdiendo la audición tiende a subir la voz, ¿ok? Porque como no se está escuchando bien, se escucha más bajito, tiende a subir la voz porque cree que los demás no le están escuchando. Entonces, sí, la persona con pérdida auditiva sí tiende a hablar más fuerte, pero no es un signo como que todos los que hablan fuerte es porque tienen pérdida de audición. No. Ahora, el mito de cómo me lavo esa parte importante de mi cuerpo, ¿verdad? Porque, digamos, para el tema de la vista, que usamos gotas, que para el tema dental, los cepillos, los hilos dentales.
para la Ujú. piel, el jabón, etcétera, pero en el tema de las, bueno, de Más nuestro sistema, fácil, es más sí, fácil todavía, porque no tenemos que hacerle nada. Hay un dicho común entre audiólogos y otorrinos que le decimos a los pacientes que el oído se tiene que limpiar con el codo. O sea, no se limpia. El conducto auditivo tiene un sistema de autolimpiado. Él se mueve solo cuando nosotros hablamos, caminamos, está hecho de cartílago, entonces él solito expulsa la cera. Por eso todos los días tenemos la orejita sucia. ¿Qué tenemos que hacer? Nada, no agua, no hisopos, nada, simplemente un pañito, muestro mi oreja y limpiamos lo que es la orejita, nada más, ¿ok? Y a lo que el dedito llegue en la entradita del oído. Listo. la gente tiene la costumbre de los aplicadores, ¿verdad? Bueno, y hay otros que se meten lapiceros y lo que sea porque siente que les pica o sienten que Ujú. eso no es prudente. O sea, como usted lo acaba de decir, nuestro sistema, No, eh, el conducto auditivo es un espacio de nuestro cuerpo sumamente pequeño, sumamente cerrado, y cuando ingresamos un aplicador, lo que hace es que sí, sacas una parte sucia en el algodoncito, pero lo demás lo estás empujando hacia adentro, a la parte ósea, la parte de hueso que tiene el conducto. Entonces ahí es donde queda atrapada la cera, se atrapa hasta que se forma un tapón de cerumen. Entonces, no. Y la cuestión de la comezón, hay que revisarlo, ¿verdad? Temas de que pueden haber hongos o al revés, mucha resequedad. Pero sí, es una mala costumbre, no se debe de hacer. y en el tema de nuestras orejas, deben, bueno, porque para que entienda la gente, la oreja es parte del sistema auditivo, ¿verdad? Porque ellas son las que al final captan las ondas sonoras y las que filtran el sonido. Entonces no Exacto. debemos, igual hay que lavarse las orejas, ¿verdad? Lo que pasa es que la gente Ujú. ahora se pone piercing, se pone aretes que Sí, generalmente digamos, antes era, vamos a poner un ejemplo acá en el modelito, ¿verdad? La orejita no es un accesorio, ¿verdad? No es un accesorio de nuestro cuerpo. La oreja tiene la función, ¿verdad?, de captar la onda sonora, la transmite por el conducto auditivo hasta que llegamos a nuestro sistema interno, ¿ok? Entonces, la orejita no es solo para colgarle aretes, ¿verdad? Muy hermosos los aretes, pero tenemos que cuidarla, simplemente limpiar el oído y tratar de, bueno, como hablamos fuera de cámara, ¿verdad? Tratar de no causar una malformación. esa cera o cerumen, ¿cuál es el término de la cera? Eso lo produce el mismo sistema, pero hay gente que produce más o menos, o hay gente que no produce, o ya no produce Eso lo ese. produce una glándula. Es como, para que me entiendas, como la glándula que produce el sudor. Y hay personas que sudan demasiado, aún haciendo nada, y hay personas que no sudan nada. Es igual la cera. La cera, hay personas que tienen una producción de cerumen normal, hay otras que, aunque no usen aplicadores, igual producen demasiada cera, y hay personas a lo contrario que más bien no producen nada y sufren de mucha comezón porque no tienen la lubricación y la protección correcta. Entonces es un tema que ahí sí es como complicado controlar porque es una glándula. ¿Qué vienen las infecciones de oído, doctora? ¿Realmente qué es lo que duele? ¿Por qué se hacen las infecciones? ¿Cuál es la causa más común? La Porque bueno, causa más común, ajá. no, es que mucho doctor que no es audiólogo, usa ese aparato que te lo ponen en El el oído, otoscopio. Ujú. exactamente, identifica si realmente hay pus o hay algo. O sea, eso es básicamente el examen final para entender por qué es que duele tanto el oído, ¿verdad? Porque son dolores Y fuertes, ¿verdad? la otoscopía pareciera un examen bastante sencillo, pero es muy bueno porque con la otoscopía
podemos observar, ¿verdad? El conducto auditivo y vamos a ver si está sano, no hay malformación o si hay infecciones. La causa más común de las infecciones de oído es el tema de la humedad. Cuando vamos a una piscina, al mar, etcétera. Hay diferentes tipos de infecciones de oído, pero como que la humedad es la causa más común. Con la otoscopía nos damos cuenta realmente si la persona tiene una infección o no. El problema que hay a nivel de salud es que las infecciones normalmente son maltratadas, mal diagnosticadas. No se sabe si es un hongo o una bacteria y entonces lo tratan mal y el paciente va 1000 veces a emergencias y sigue con la infección porque no lo tratan de la manera correcta. Y la gente que dice, me aireé porque salí caluroso y se vino un chiflón y me pegó en la... Eso sí es realmente, o sea, cierto, esa parte que Suena, salí. sue- Suena como extraño, ¿verdad? De me aire, pero pero es algo real. Y es porque, igual voy a usar mi modelito, el oído medio por esta tuba que tenemos acá, es una tuba auditiva que viene acá y conecta el oído medio con la parte de atrás de mi nariz y mi garganta. Entonces, cuando nosotros hacemos cambios de altitud, no es pasar de que de estar caliente a frío, no, eso no importa. Es el cambio de altitud, como cuando subimos un cerro, viajamos en avión, ese cambio de presión sí hace que no se equipara mi presión interna con la presión externa. Entonces, la tuba auditiva se cierra y es como en nuestras palabras ticas, ¿verdad? Como un aire en el oído, ¿verdad? Que es que el oído se cerró, tiene presión de aire. Entonces, sí, suena como algo muy tico, pero es real. Y ahí le iba a preguntar porque nuestras abuelas, bueno, ya yo creo que esa práctica no se da, pero yo sí me acuerdo chiquillo que le ponían hasta un periódico y le prendían fuego y el humo que le entraba ahí era el que te limpiaba o los baños de ruda. Bueno, todas estas recetas de nuestras abuelas, Sí. inclusive ahora que es más moderno, las gotas, ¿eso Viera es, se puede que, o no se bueno, puede? todavía se ve personas que lo hacen. Eso no se puede. Lo del periódico es complicado porque no se debe de hacer. Yo sé que cuando lo hacen la persona siente alivio, pero ese alivio es porque literalmente es como que el oído está sacando el aire, pero lo que el periódico hace es una perforación en el tímpano. Entonces, al hacer la perforación en el tímpano, claro, me sale todo lo que tengo en el oído. Ay, ya no me duele, ya no me siento con presión, ya escucho mejor, pero quedó una perforación en el tímpano. Entonces, ¿qué pasa? Que corremos un riesgo súper alto de que ese tímpano no se recupere solo y quedemos toda la vida con una perforación timpánica y Hablando por del ende tímpano. pérdida auditiva. Ahora que tiene ese modelo ahí, bueno, esa estructura, ¿a dónde está el tímpano? Para que nos lo señale a la gente. El tímpano es como esta partecita de acá. Tenemos como la oreja, ¿verdad? Aquí la orejita, conducto auditivo, y este de acá sería como el tímpano. Es una Eso, telita sumamente delgada. ese tímpano en un golpe, en una explosión, en algo fuerte, se rompe y ya quedamos sordos, doctora. El tímpano es algo sumamente importante y muy delicado. Se puede romper con un hisopo, un aplicador. Se puede romper con la intensidad de decibelios, digamos, un sonido muy fuerte, puede causar una perforación timpánica inmediata. Y sí, puede dejar pérdida auditiva en el momento, de una vez, pérdida y por impacto. Es sustituible, digamos, se puede sustituir el tímpano, existe
alguna tecnología en estos tiempos, doctora, que sustituya. Este, dependiendo del tamaño de la perforación timpánica, él se cierra solito, a veces. Y puede quedar la persona con la perforación toda la vida. Ahora, sí existe la timpanoplastía, es una operación donde se reemplaza el tímpano, es como un injerto de piel y se pone ahí. Es una operación, tengo varios pacientitos que han pasado por el proceso, un poquito dolorosa y se corre un riesgo de rechazo. A veces el injerto no pega, entonces tienen que volverlo a operar. Si hacemos una prueba de sonido, digamos, yo estoy aquí, no sé, a 4 kilómetros del aeropuerto Juan Santa María, y nos sentamos tres personas y a las 4 de la mañana despega un avión de esos y estoy a 5 kilómetros y yo escucho el sonido de las turbinas y eso, pero si tengo a la par otra persona y no la escucha, esa persona está en problemas o no necesariamente. O sea, para medir las Esa, distancias, bueno, decir así como un diagnóstico es muy extraño, ¿verdad? Habría que hacerle como una audiometría, pero si es un sonido de la onda sonora, puede que la fuente sonora esté lejos, pero donde ustedes están, la onda llega y hay una persona que no la está percibiendo, entonces mejor hágase una audiometría, ahí estamos en ¿verdad? problemas, ¿verdad? Porque Estamos en problemas. inclusive ahora que están de moda estos audífonos, ¿verdad? O manos libres y todo esto que usa la gente para meterse en su mundo y escuchar su música, noticias, lo que sea, la gente pierde la perspectiva de, y ya no es la primera persona que es atropellada. Bueno, desgraciadamente hace unos meses murió una Ah, sí. muchacha porque venía con los audífonos cruzando la línea del tren y por más que la gente le gritó, le hizo señas, nunca escuchó la máquina del tren, ¿verdad? O sea, entonces es complicado, ¿verdad? Yo Terrible. sé que es un tema de comodidad, porque usted no puede andar ni sentado en un bus ahí con una grabadora a todo volumen, porque le estorbe a todo mundo, ¿verdad? Yo sé que es un tema íntimo, Ujú. pero eso en realidad ha venido a crear, digamos, un Sí, tema individual. vamos a ver lo de los auriculares, ¿verdad? De inserción comunes que se usan para escuchar música. No es que esté mal usarlo, solo que tenemos que usarlo de la manera correcta. En cuanto a la parte auditiva, nunca debemos pasar el 60% de volumen por el 60 minutos, es como la regla 60-60. En eso, en la parte de audición. Ahora, en el tema de distracción, sí, o sea, claramente es como un teléfono. Yo me pongo a ver mensajes y no me doy cuenta de lo que pasa a mi alrededor porque todo mi sistema está concentrado en la música, en el teléfono y demás. ¿Qué le pasa lo mismo a los pacientes que tienen pérdida auditiva? Y yo he tenido pacientes que me han contado, este, no sé, están a la espera de que salga sus audífonos, ¿verdad? y, han- y como no escuchan, pero claro, ellos son por la pérdida auditiva, ¿verdad? Pero como no están escuchando y tal vez su mente está en otro lado, ¿verdad? Han corrido el riesgo de atropello. Entonces, claro, eso no es que el aparatito en sí ha venido a ser un problema. El problema somos nosotros, el ser humano, que le damos un mal uso. Sí. Un día escuchaba que el término sordomudo ya no se utiliza, ¿verdad? Yo creo que eso se ha No, venido erradicando como a la gente que les dicen viejitos, y ahora se les dice adultos mayores o ancianos, bueno, yo creo que ancianos tampoco. Este, realmente el no. sordomudo, ajá, el sordomudo no, vamos a ver, puede hablar, no escucha, por eso, o sea, no hay una conexión entre lo que usted dice y el oído, así sería, doctora. Exacto, es que nosotros para lo que es adquisición de lenguaje, para un bebé que está aprendiendo a hablar, necesita escuchar. Entonces, un bebito, ¿verdad? Que hablemos desde la infancia, ¿verdad? Un bebito que no escucha,
cuesta muchísimo adquirir lenguaje, pero no es que la persona sea mudo, tenga problemas en lo que es habla, ¿verdad? Ya es un tema de terapia de lenguaje, pero es simplemente que le va a costar adquisición de lenguaje. Se le va a decir sordomudo a una persona que sea sorda y que de verdad no pueda hablar, ¿ok? Porque una persona que es sorda, pero no es muda, que sí puede decir fonemas y demás, tenemos que hacer rehabilitación auditiva y terapia de lenguaje para que la persona pueda desarrollar el lenguaje, valga la redundancia, ¿ok? Entonces ya es que antes se le decía sordomudo a todos, a los que tenían problemas de audición, y es un término incorrecto porque la persona no es muda. Sí. Y estos aparatos que usa la gente, el aparato este que los tienen incorporados la gente con problemas auditivos, realmente qué es lo que hacen y cómo se llaman esos aparatos, doctora. Los audífonos. Sí. Bueno, el audífono, ¿verdad? Nosotros le llamamos, son prótesis auditivas. Entonces, la prótesis auditiva, primero que nada, tiene que ser una prótesis, no cualquiera le sirve a toda persona. Tenemos que ver muchas cosas, cómo está la parte de lo que es audición, tipo de pérdida auditiva, grado de pérdida auditiva. Incluso tenemos que tomar en cuenta cómo el cerebro procesa el sonido. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todas esas cosas para decir, ok, esta personita necesita este tipo de audífono, ¿verdad? Hay millones de marcas, millones de tamaños, millones de tecnologías, pero básicamente lo que hace una prótesis auditiva es que amplifica el sonido, todo aquello que ya la persona perdió, ¿ok? Un ejemplo, una persona en una frecuencia aguda, nosotros le decimos 1000 Hz, es una frecuencia aguda, por ejemplo, perdió el 40%, tiene el 40% de pérdida auditiva en esa frecuencia. Entonces, el audífono lo que hace es que en esa frecuencia le va a subir el 40% que a la persona le hace falta. Entonces, eso es lo que hace la prótesis auditiva y van configuradas cada uno para cada persona, incluso para cada oído. O sea, así sea un decibel de diferencia, igual este audífono va configurado para este oído y el otro para el otro oído. Voy a poner un ejemplo, digamos, cuando uno saca la licencia y va a renovarla, ¿verdad? Y no tengo nada con la gente un poco mayor, que son excelentes choferes, digamos, un señor de 75 80 años, doctora. Yo tengo que hacer un examen, ¿verdad? Y pues, para hacer un examen de vista te dice, ahí está la A, la C, y te ponen a 5 metros, 10 metros. En el tema Ujú. auditivo, cuando haces un dictamen médico, ¿cuál sería el, el, el Es un panorama tema, así? vieras que, bueno, esos temas del dictamen de la licencia, súper mal, ¿verdad? Porque hay lugares en que ni siquiera conocen a la persona, solo se paga el dictamen y listo, ¿verdad? Pero realmente sí tenemos que tomar en cuenta todos nuestros sentidos y hablando de lo que es la parte auditiva, es sumamente importante porque un usuario de una persona que tenga pérdida de audición no es que del todo le vayamos a negar la licencia, no, es simplemente que si vos tenés pérdida auditiva, necesitas estar rehabilitado con prótesis auditivas y eso tiene que venir en la licencia por aquello que el día de mañana te para un tráfico, te revise que de verdad andes los audífonos. Entonces Sí, es algo porque a lo que sí se le debería tomar importancia, porque lo que es como, hablando lo mismo, dictamen, casi que solo se enfocan en lo que es vista, pero la parte auditiva, o sea, para los que manejan saben que es una parte sumamente importante. el examen auditivo, ¿en qué consiste, doctora? Digamos, ¿cómo usted, digamos, yo llego por primera vez y usted que me pone en un aparato, me revisa por dentro, me pone a Ujú. hablar o Vea, me pone a gritar? exacto. Vea, bueno, consiste en varias partes, el examen más general y diagnóstico que tenemos en la parte de audiología.
es la audiometría clínica. Hay más evaluaciones, pero con la audiometría clínica es el examen de la audición, digamos. Entonces es un examen que es indoloro, es fácil de hacer, la persona lo va a entender súper bien. Básicamente consiste en hacer la otoscopía primero, que es con el aparatito de revisar los oídos, darnos cuenta si es posible hacer la audiometría, ¿verdad? Por si hay tapones de cera, infecciones, ver cómo está el estado del tímpano y demás. Y ya después de eso, a la persona se le ingresa a una cabina insonorizada, ¿verdad? Para aislar los ruidos. Debemos colocar unos auriculares grandes que son Supra, de los que son así, y a través de esos auriculares nosotros vamos a pasarle a la persona diferentes tonos, tonos graves, medios, tonos agudos en diferentes volúmenes, porque la idea de eso es detectar cuál es el umbral de la persona, o sea, cuál es lo mínimo, mínimo que la personita escucha, ¿verdad? Entonces nos vamos a dar cuenta si con ese mínimo está dentro de lo normal o si ya está presentando pérdidas auditivas. Tenemos que evaluar la audición también a través del hueso, porque nosotros escuchamos también por la onda sonora cuando chocan en nuestro huesito, por la vibración del sonido. Y también tenemos que hacer una parte súper importante, que es la parte que le llamamos logoaudiometría. Esa partecita es súper fácil, o sea, prácticamente la persona lo que tiene que hacer es repetir palabras. Usted escucha una palabra, la repite, pero para nosotros es muy, muy, muy importante porque nos damos cuenta cómo el cerebro de la persona está procesando el sonido, si lo entiende de manera correcta, o si ya tiene daños retrococleares, que ya es como una pérdida auditiva más allá del oído, nervio auditivo y demás. ¿Ok? Ahora, en este mundo tan tecnológico, usted le dice a la aplicación, póngame sonido de aguacero cerrado para poder dormirme o póngame música relajante. Realmente eso es un tema que llega al cerebro y te relaja, porque yo, al final usted tiene, Sí, digamos, como un tema de, no es lo mismo dormir bajo un baldazo que llamamos nosotros, que qué rico me envuelvo y me duermo como un bebé, pero es porque usted claro. está escuchando la lluvia, ¿no, doctora? No, y me sumo a esa lista de personas que necesitan ruido blanco para dormir, porque es como ruidos blancos, es ese sonido de lluvia, ¿verdad? Que me va a distraer, nosotros le decimos enmascarar, que es que me tapan los ruidos de afuera y yo voy a estar como más tranquila, tranquilo y voy a descansar mejor. Es algo que aplicamos también a la hora de hacer terapia para tinnitus, que es ese pito que muchos de nosotros hemos escuchado en algún momento de la vida, que es como un pip que escuchamos adentro de nosotros. Y la terapia es justo eso, es escuchar ruidos enmascarantes que me distraigan, que me hagan como pensar en otra cosa y entonces yo me relajo. Y es parte porque, bueno, ahora que decía, cuando hay un zumbido, digamos que zumba, eso es que la presión alta, eso es realmente que se filtró algún aire y usted siente esa onda sonora, ¿verdad? Como un silbido. ¿Eso es normal o Sí. no, doctora? No, 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 no podemos normalizarlo, no podemos normalizarlo porque si lo normalizamos, después tenemos ahí un tinnitus y, es normal, no voy a consulta. Se llama tinnitus o también se conoce como acúfeno, puede ser un pito fino, un zumbido, pacientes dicen que es una chicharra, hay diferentes formas, diferentes tonos y demás, pero en sí es un ruido que tenemos adentro de nosotros, ya sea en uno o dos oídos o en la cabecita. No, lamentablemente no hay una cura para eso. Lo causan diferentes cosas, entre ellas está la pérdida auditiva, la presión alta, es una de las cosas que lo causan. Una de las mayores causas de tinnitus es el estrés y es algo que es súper complicado porque muchos pacientes que vienen a consulta por tinnitus es eso, es estrés y cómo quitamos el estrés de nuestra vida, ¿verdad? Si todos los días
tenemos un trajín, un corre y corre, ¿verdad? Entonces, no, no es normal. Tenemos que ir a consulta con un audiólogo que ojalá tenga un poquito de experiencia en el tema de tinnitus. Tenemos que, no solamente es con un profesional, sino que es algo multidisciplinario que implica otorrinos. También, si está afectando mucho la parte emocional, necesitamos ir a terapia psicológica, cognitivo-conductual, rehabilitarlo, hacer terapias de relajación. Entonces, hay que hacer un montón de cosas para que la persona tenga mejor calidad de vida. Pero no, no voy a mentir, no hay una sola causa y no existe como una cura como tal, de decir, tómate este medicamento, te vas a curar. No, se puede rehabilitar. Hay gente que a veces usa algodón, se pone algodón ahí en los oídos porque le molesta el vecino que tiene el tele a todo volumen o la música o inclusive choferes que andan en carretera y esa pitadera en esas presas y todo el mundo se quiere volver loco. Eso ayuda a proteger o existen algunos aparatos que me aíslan de ese sonido, pero no me taponean del todo, doctor. Sí, vea, hay diferentes tipos de protectores auditivos. Bueno, hay protectores para ruido, para agua y demás. Y en cuanto a lo que es ruido, todo va a depender como a qué tantos decibelios, qué tanto ruido estoy expuesto, ¿verdad? Que existen lo que son las orejeras, hay tapones hechos a la medida. Cuando tenemos un nivel de exposición, como el que usted dice, de una presa, por ejemplo, de una presa, pero yo necesito todavía estar alerta, del todo no me puedo tapar, porque, por ejemplo, unos protectores hechos a la medida, que son únicos para usted, eso sí te van a aislar de todo, esos son más que todo como para trabajar. Este, y si yo necesito aislarme del ruido, pero todavía estar atento, existen también protectores para eso. Hay uno muy común que son los EP4. Entonces son protectores auditivos que tienen filtros, muy común como para esta situación que me estás diciendo, o también se pueden usar como en los educadores que necesitan aislarse del ruido de los chiquillos, pero necesitan todavía estar alertas. ¿Ok? Sí, porque 40 chiquitos en una aula gritando, usted se quiere volver loco, ¿verdad? Y cómo haces para... La pérdida auditiva en educadores es súper común. La gente, y al principio te lo pregunté, la gente que grita, que expone sus cuerdas vocales, eso también repercute y usted mismo se está haciendo daño al sistema interno del oído, doctora. No, no necesariamente, una cosa con la otra. No necesariamente, no necesariamente. Lo que le va a afectar es más la terapia para terapia de lenguaje, posible paciente para TL. Porque hay gente que habla a gritos y que, bueno, yo no sé si es que no se dan cuenta, porque a uno le pasa que hay gente que habla demasiado y se da cuenta usted toda la historia y todo el chisme del mundo, ¿verdad? Y ella Ujú. se ve como normal, ¿verdad? O sea, pero y no le baja un poco las rayitas, ¿verdad? A lo que está Sí, exponiendo. es que hay personas que del todo no se escuchan, entonces sí tienden a hablar muy fuerte, pero hay personas que ya es un tema de que es así, tiene su fonética así muy fuerte. Igual cuando estás en un evento, en un estadio, en una actividad y viene ese ruido, ese juego de pólvora, eso el oído no lo resiente porque es un evento ocasional. No, en ese caso sí, porque lo que son bombetas, lo que son conciertos, normalmente, si hiciéramos una medición de ruido con un sonómetro, esos sonidos andan en más de 100 decibelios, eso es un volumen sumamente alto. Entonces, eso sí va a dejar un impacto en ese mismo momento en nuestras células del oído. Entonces, ya eso aunque sea un evento aislado, que voy una vez al año, voy a un concierto, esa vez, una vez al año, te puede dejar pérdida de audición. ¿Ok? Entonces, si nos vamos a exponer a esos ruidos, lo ideal es siempre con protección auditiva. Distintamente la música, porque si pones un rock o pones música clásica, música de bosque, el oído igual lo percibe diferente, digamos.
Sí, ahí puede ser Mozart si usted quiere, pero si la pones muy alta, a decibeles muy altos, igual te va a hacer daño. A nivel de tecnología, hay cierta, pues, digamos, el mundo crece y ustedes los profesionales, doctoras, están constantemente capacitando. Eh, lo que pasa es que, bueno, hay gente que queda en silla de ruedas y por más Ujú. tecnología hay órganos en nuestro cuerpo que son insustituibles. Eh, Sí. y no hay operación, dentro del oído no hay operación. Y te lo pregunto porque, bueno, igual, si No, una sí, cucaracha, dependiendo del daño que la persona tenga, ¿verdad? Existen los implantes óseos cuando son pérdidas conductivas por una enfermedad que llamamos otosclerosis. Existe la posibilidad de que la persona se quede usando el audífono o se le reemplace un huesito del oído. Entonces se hace como una prótesis de hueso. Esa es una de las operaciones. La otra operación que es muy, muy, muy común es algo que conocemos como implante coclear. El implante coclear es algo muy, muy bonito. Lo que hace es reemplazar todo el órgano, nosotros le llamamos, ¿verdad? Es el órgano de Corti en el caracolito del oído, que es el oído interno, tenemos unas células. Entonces, esos son como unos electrodos, digamos, que va a reemplazar todo el órgano y se pone un aparatito, no sé si alguna vez ha tenido la oportunidad de verlo, pero es un audífono, digamos, es como como un audífono y se pone un aparatito en esta parte de acá. Entonces, sí hay operaciones, pero todo depende de pérdida auditiva, el grado de la pérdida de audición, si es pérdida unilateral o bilateral, la edad de la persona, porque a un adulto mayor no se le va a someter a hacerle un implante coclear, es súper riesgoso. hablando de adulto mayor, hay muchos adultos mayores que muchos familiares tienen la mala costumbre de hablarle a gritos. O sea, y por más que usted le grite a alguien, y no lo está escuchando, o realmente sí escuchan, pero muy bajo, doctora. No, eso es algo que, bueno, yo siempre trato, los días que los pacientes tienen que venir a ponerse audífonos, a mí me encanta que venga toda la familia para poder explicarles a todos, porque el hecho que usted le grite a una persona no hace que esa persona vaya a escuchar. Lo único que va a hacer es que va a escuchar como más distorsionado, como que usted esté, no sé, gritando por un micrófono. Entonces se escucha como más distorsionadillo, pero no hace que la persona entienda. Cuando ya, si usted tiene, llegamos al punto de que un familiar tenga que gritarle a la persona con pérdida auditiva y aún así no entiende, tenemos que revisar cómo el cerebro está procesando ese sonido. Porque hay algo, cuando ya la pérdida auditiva está muy avanzada, puede ocurrir un daño de nervio, como un desgaste cerebral, digamos, que a veces aunque pongamos audífono y ya la persona va a escuchar mejor, entender un poquito más, pero aún así siempre, siempre le va a costar entender. Entonces, eso siempre es como importante tratarlo y hacer un buen examen de audición y tratarlo no solo con la persona que va a usar los audífonos, sino también con toda la familia, porque si usted conoce a alguien, tiene familia que tiene pérdida auditiva, no le grite, simplemente hable un poquito más alto, póngase de frente de la persona y trate de gesticular, de mover su boca y así la persona va a entender, porque gritando no lo va a hacer. La gente cuando va a vacaciones, que se va a la piscina, se va a los ríos, se va a las playas, al mar, etcétera, o sea, de la felicidad o de la ansiedad se tira así como bajo el agua, ¿verdad? Indistintamente, como le digo, las tres opciones, río, piscina, mar. ¿Ah? Eso es que antes de protegerte, bueno, y lógicamente uno siempre recomienda el bloqueador solar para que no te dé cáncer de piel, pero a nivel de sistema auditivo, nuestro sistema está capacitado para que no entre gota de agua, cloro, sal, etcétera.
doctora. No, como le decía anteriormente, ¿verdad? La otitis, la infección de oído más común es por humedad. Hay muchos tipos de infecciones, pero la más común es por humedad y es porque ingresa agua a nuestro oído con sal, una piscina terrible, tiene demasiadas bacterias, entonces se queda el agüita ahí estancada y puede causar una infección. Entonces, lo ideal cuando nosotros vamos a ir a una actividad con agua, río, playa, piscinas, y nos vamos a sumergir, lo ideal siempre va a ser que tengamos protectores auditivos para agua. Sí, para evitar. Lo que pasa es que poco común, la gente no prevé eso, se va por impulso, por ansiedad Claro. por diversión, póngale el término, y no mide esas consecuencias, ¿verdad? No, y es que es algo que uno del todo como que no puede como culpar a la persona porque es algo en lo que hay muy poca educación. Hay personas que al día de hoy estoy segura que no saben que existen los protectores para agua. Sí, pienso que y es que lo hablamos antes de la entrevista del sistema auditivo, porque te puedes vender los anteojos de la moda, de los colores, el transition y esa parte, igual con la parte dental, prótesis y bueno, y todas las tecnologías, pero a nivel auditivo poco se promociona, ¿verdad? No sé si es un tema de Poquito, política ya pública o cultural. poquito normalmente, ¿verdad? Bueno, actualmente estamos tratando, y lo hablo por mí, y lo hablo por otros colegas, tratando de hacer conocer, ¿verdad?, la importancia de lo que es el sistema auditivo, las pérdidas auditivas, detección temprana y demás. Incluso, bueno, nosotros en AVE Audiología hacemos campañas de exámenes de controles y demás para que las personas vengan y se empapen de información, pero sí es algo, ah, o sea, una persona viene a revisarse la audición cuando ya no está escuchando, porque así como decir, me voy a ir a hacer un examencito una vez al año, solo porque sí, muy pocas personas lo hacen, o sea, muy pocos, un porcentaje demasiado bajo. Y es algo a lo que todos, independientemente de, tenemos que hacernos un examen de audición una vez al año. La pérdida auditiva en sus etapas iniciales, la persona no se da cuenta. Entonces vienen a revisarse la audición cuando ya no escuchan bien, y cuando ya no escucha bien, ya la pérdida auditiva está moderada, está avanzada. Los insectos, yo sé que es poco común que una cucarachilla, una hormiga o algún insecto se introduzca dentro de nuestro oído. ¿Realmente sí se puede introducir o se queda pegado en la cera o no? Sí, sí, no, sí, sí pasa, y uno creería que pasa poquito, pero en realidad es algo bastante común. Las palomillas de esas que les encanta la luz, ingresan súper fácil en el oído. Entonces, por eso es que es tan importante la cera, porque la cera es pegajosa. Entonces, si ingresa un insecto, por lo menos quedó ahí pegadilla y me da tiempo a que el médico, ¿verdad?, me quite el insecto. También otra cosa es que la cera por su olor aleja como el insecto, no le da ganas de entrar ahí. Pero como lo hablamos al principio, hay personas que no producen cerumen, entonces están desprotegidos totalmente. Y el no producir ya es la glándula, que ya vienen con problemas de glándula, doctora. Sí, ya hay personas, como te decía ahora, es como la persona que no suda. Eso es algo como hormonal, las glándulas del cuerpo son así y ya no le podemos hacer mucho por ese lado. Muy bien, doctora, muy interesante. Nos quedan unos minutos ya para cerrar la entrevista. Agradecerte y bueno, y he dicho que ya estás mejor de salud y Muchas gracias, sí. tratando, y tratando de educar a nuestra población. Ojalá que la gente haga conciencia, ¿verdad? Y así como
nos dicen, vaya, hágase un examen de sangre, vaya, hágase un examen de la vista, vaya, hágase un examen de, no sé, sonido del corazón, etcétera. Yo creo que la parte Una auditiva no se puede. audiometría una vez al año. Y, y cómo funciona la clínica. Yo te llego así, nada más llamo y usted me atiende con cita, porque tiene que venir una evaluación, me imagino, general para usted conocer un poco la historia de esa persona, ¿no? Sí, básicamente la consulta audiológica, bueno, se saca una cita, ¿verdad? Para saber qué es qué procedimiento se le va a hacer a la persona. Tenemos que conocer su historial clínico y ya con eso procedemos, ¿verdad? A hacer lo de la audiometría que explicaba hace un momento, ¿verdad? Cómo era la audiometría. Sí es importante, ¿verdad? Saber en el historial clínico si hay antecedentes familiares, si la persona tiene tinnitus, porque si hay tinnitus, entonces hacemos una evaluación para tinnitus, si tiene sensibilidad al ruido, entonces para hacer también una evaluación a lo que son sonidos, a ver qué tan sensibles a los sonidos. Entonces, sí, tenemos que conocer como el historial clínico para ver qué hacemos a la hora de la evaluación. Igual, por ser un órgano interno, yo creo que la buena alimentación, porque no hay una receta mágica que yo diga voy a comer guayabas para poder escuchar mejor o voy a comer piña, no sé, o sea, en esto, No, eso, no, lamentablemente por ese lado no, lo único que nosotros podemos hacer es, bueno, cuidarnos en temas de infecciones, ¿verdad? Ya hablamos, ojalá siempre que vayamos a un lugar húmedo, usar la protección contra el agua, si nos vamos a exponer al ruido, usar protectores auditivos, más que todo es como un tema de prevención, pero así que me voy a tomar algo, me voy a comer algo para no padecer de pérdida auditiva, no, por ese lado no es simplemente cuidarnos. Y los exámenes, eso sí, porque si nos exponemos al ruido, incluso un trabajo tan sencillo como lo que decía ahora, un maestro, exámenes una vez al año para hacer detección temprana. y no, y también ahora me acordé del bendito tren que pasa pitando ahí en todos los cruces de ese trompeta, ese pobre maquinista tiene que estar oyendo ese escándalo cada vez que cruza una línea férrea, ¿verdad? Y es de tedioso y yo por lo menos decía, si ando manejando esa máquina, por lo menos Sí, audífonos sí tengo que tener, ¿verdad? Porque estar escuchando ese ruido es difícil, ¿verdad? claro, ¿no? Y pasa mucho, los choferes de bus, los camiones y todo eso tienden a padecer de pérdida de audición. Sí, porque ya el uso del ruido del motor, las pitos, bueno, todo el Claro, corre-corre. y la calle en general. Ujú. Muy bien, doctora, de lunes a sábado trabaja usted, ¿verdad? Ahí frente al Banco Popular en San Isidro General, ahí en el puro centro. En San Isidro General, exactamente frente al Banco Popular, desde las 7 de la mañana. El teléfono, bueno, ahí está apareciendo, 8476-5392, ¿verdad? Así es, ahí se pueden contactar con nosotros en la clínica de audiología. Si hubiera una emergencia de oído, ¿qué le recomienda usted a la gente, doctora? Tómese un analgésico y espérese, o cómo diría ahí, como cuando viene el dolor de muela a ¿Para un medianoche, qué? Perdón, en esa parte casi no te entendí. que si a la medianoche me agarra un dolor de oído, ¿qué hago yo? Porque usted me tiene hasta las 8. Qué tristeza, emergencias nos tocará. Muy bien, doctora, un gusto conocerla y compartir esta hora con usted. Saludo a toda la gente bonita ya de Pérez de León y que tenga una excelente tarde. Igualmente, igualmente, muchísimas gracias por el espacio. Con mucho gusto, doctor, y me alegro que esté mejor ya de su gripe y ya salió adelante. Y ahí estamos en contacto. Que tenga una bonita tarde, Marta. Claro que sí, igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, gracias a usted, doctora. Bueno, de parte de su servidor Marlon Méndez, ha sido todo por el día de hoy, martes 2 de junio del 2026. Que tenga una buena tarde el día de hoy. Nos vemos mañana a partir de las 11 de la mañana. Queda con
nuestros patrocinadores, ¿verdad?